Microalgas. Queríamos conocer diferentes aspectos del cultivo y producción de microalgas y para ello nos trasladamos a la empresa Bioalgal Marine en el polígono industrial La Juaida de Beator en Almería, España. Esta empresa de innovación tecnológica tiene como actividad principal el tratamiento y comercialización de microalgas, especialmente para acuicultura y preparación de alimentos nutracéuticos. Desde su inicio y hasta la fecha, este proyecto ha contado con una relación muy estrecha con la Universidad de Almería, especialmente con la Facultad de Ciencias Experimentales. Hasta el momento, Bioalgal se ha centrado en desarrollar el sistema productivo con el objeto de ajustar todas las variables y determinar cuáles son las variedades de microalgas más adecuadas. Paralelamente, se han desarrollado investigaciones para la obtención de productos químicos derivados de la biomasa que se obtiene de las microalgas. Las algas son las más sencillas de las plantas no vasculares. Son plantas, principalmente acuáticas, que viven tanto en agua dulce como en agua salada. Algunas crecen también en terrenos húmedos, en la corteza de los árboles y en la madera. Las algas que normalmente conocemos de las playas son las que se denominan macroalgas. Poseen clorofila y son fotosintéticas, mientras que los hongos y organismos similares son saprofitos o parásitos. Muchas de las numerosas especies de grandes algas marinas son de un alto valor nutritivo, pero, salvo unas pocas excepciones menores, su uso como alimento humano está restringido al oriente. Encuentran un mayor uso como alimento para animales, como fertilizantes, como aditivo alimenticio y en varios procesos industriales. Aunque las algas marinas se cosechan por todo el mundo, su cultivo está casi enteramente confinado al oriente y alcanza su grado máximo de sofisticación en Japón y China. Por otro lado, las microalgas son mucho más pequeñas que las anteriores y como curiosidades podemos comentar que se utilizan para colorantes del yogur. Existen unas microalgas procariotas, que son las espirulinas, que se utilizan para dar energía en diversos alimentos, y estas microalgas producen los ácidos grasos omega 3, presentes en muchos alimentos humanos, considerados altamente nutritivos. Las microalgas, tanto de agua salada como dulce, constituyen el primer eslabón de la cadena trófica acuática y como tal, son fuente nutritiva para aquellos organismos que ocupan el segundo nivel trófico, principalmente los zooplanctones, estadios larvarios y adultos de moluscos y gasterópodos y en algunos casos de peces. Las microalgas se caracterizan por presentar una amplia diversidad de tamaños, pigmentación, mecanismos reproductivos, composición química, hábitats y un bajo nivel de especialización celular. Son típicamente acuáticas y viven fijas a un sustrato o flotando libremente en el plancton. Las formas que adquieren son variadas y se organizan de forma unicelular o en colonias. La posición privilegiada de las algas en la cadena trófica acuática se debe a la capacidad de llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis, el cual consiste en la bioconversión de la energía radiante de la luz en energía química y que se almacena en los enlaces químicos de moléculas o estructuras orgánicas complejas. De esta forma, la empresa consigue productos naturales por procedimientos totalmente asépticos y naturales. La vocación del gerente de esta empresa por la química le llevó a la fundación y construcción de esta. La empresa se dedica a la producción de microalgas para extraer los productos derivados de estas. El mercado es heterogéneo y amplísimo. Por una parte, hacia la industria alimentaria, coloración de helados, fabricación de caramelos e incluso a la detección de tumores en medicina. Hay también carotenos que actúan como antioxidantes para prevenir el envejecimiento de las células humanas. Las microalgas son ricas también en ácidos grasos poliinsaturados que previenen el colesterol. Estas son las principales instalaciones de cultivo de microalgas de toda España, con fotobioreactores de cultivo batch y open ponds, con condiciones climáticas y de luz controladas tanto en la intensidad como en la frecuencia. El cultivo de cepas que se está llevando a cabo es de variedades idóneas tanto para aportar carencias de los piensos para piscifactoría como de pigmentación en algunas variedades de peces. La explotación a nivel industrial de microalgas y sus derivados es un negocio muy poco desarrollado en nuestro país. Existe un número realmente escaso de empresas dedicadas a la producción y prácticamente ninguna se centra en la obtención de metabolitos de interés industrial comercial.
Las microalgas, tanto de agua salada como dulce, constituyen el primer eslabón de la cadena trófica acuática y como tal son fuente nutritiva para aquellos organismos que ocupan el segundo nivel trófico, principalmente los zooplanctones, estadios larvarios y adultos de moluscos y gasterópodos y en algunos casos de peces. Las microalgas se caracterizan por presentar una amplia diversidad de tamaños, pigmentación, mecanismos reproductivos, composición química, hábitats y un bajo nivel de especialización celular. Son típicamente acuáticas y viven fijas a un sustrato o flotando libremente en el plancton. Las formas que adquieren son variadas y se organizan de forma unicelular o en colonias. La posición privilegiada de las microalgas en la cadena trófica acuática se debe a la capacidad de llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis, el cual consiste en la bioconversión de la energía radiante de la luz en energía química y que se almacena en los enlaces químicos de moléculas o estructuras orgánicas complejas. El proceso general se puede describir en 3 etapas. Captación de la energía luminosa mediante los pigmentos fotosintéticos, conversión de la energía radiante en energía química, asimilación de la molécula de CO2 para la formación del primer producto de la fotosíntesis. El crecimiento de una población de microalgas responde a la interacción mutua de factores biológicos, físicos y químicos. El primer proceso consiste en la elaboración de agua de mar, ya que las microalgas que se cultivan son marinas. Utilizan sal bruta para eliminar impurezas. Una vez que han aplicado la sal, hacen pasar la disolución por filtros para eliminar impurezas y después la llevan a una lámpara ultravioleta que ya la desinfecta por completo. Las microalgas les llegan en placas de Petri y son cepas que compran o bien son cedidas por universidades. Estas cepas primero se echan en tubos de ensayo, luego a matraces, todo ello para favorecer la proliferación de las microalgas. Posteriormente son vertidas a unos tubos verticales o fotobioreactores verticales, que son más asépticos que los depósitos o fotobioreactores horizontales, con lo que se evitan posibles contaminaciones ambientales y además la incidencia es mayor que en los depósitos. Es decir, estos tubos se utilizan para unas cepas de microalgas más delicadas. En los depósitos el volumen de agua es mayor, se hace un constante burbujeo en los dos casos para oxigenar la solución y además aportan nutrientes para las microalgas. El burbujeo además evita que las microalgas se vayan al fondo y por otro lado se aporta la fuente de carbono que necesitan para realizar la fotosíntesis. El agua de mar es el medio más comúnmente empleado para el cultivo de microalgas marinas, aunque generalmente no contiene niveles suficientes de nutrientes para favorecer la producción de elevadas densidades en cultivos masivos. En tal caso se recurre a prácticas de enriquecimiento o abonado del medio con disoluciones de macro y micronutrientes. La luz se suministra por tubos fluorescentes. La intensidad de la luz juega una función importante, pero los requerimientos varían en gran parte con el volumen y la densidad del alga en el cultivo.
La duración de la iluminación puede ser variada, es decir, se puede tener un fotoperiodo de cultivo variable. Los macronutrientes se utilizan directa o indirectamente para fabricar compuestos orgánicos que compondrán las células, mientras que los micronutrientes se necesitan en menores concentraciones como catalizadores o reguladores. El pH óptimo del medio de cultivo para el crecimiento de microalgas depende de cada especie, pero suele estar comprendido entre 7 y 9. En el desarrollo de los cultivos microalgales se constata habitualmente una importante elevación de los valores de pH, que puede sobrepasar fácilmente valores de 9, lo que actúa en contra del adecuado crecimiento del cultivo. La radiación ultravioleta es utilizada para esterilizar el agua del medio de cultivo para microalgas. Generalmente, esta esterilización puede ser más eficiente cuando se utiliza y no asociada con la filtración mecánica. El primer proceso de producción de microalgas consiste en la obtención de la cepa que normalmente proviene de las universidades. Esta sección de la empresa debe disponer de una temperatura constante, máxima asepsia y un ciclo de luz y oscuridad. Seguidamente se realiza el cultivo, primero en tubos de ensayo y luego en matraces que en fases sucesivas van aumentando de tamaño. Posteriormente se realiza en cultivo en reactores que poseen aireación y están expuestos a un ciclo de luz y oscuridad. Esta empresa dispone de fotobioreactores verticales AirLife en discontinuo y fotobioreactores sistema Open Pond en semicontinuo. Del primer tipo cuentan con 10.000 litros de cultivo distribuidos en 6 fotobioreactores y el control de la producción de microalgas es más exhaustivo que en el otro tipo. Del segundo tipo cuentan con unos 100.000 litros en Open Ponds. Estos son unos tanques en abierto que también están expuestos a un ciclo de luz y oscuridad y también poseen un mecanismo de burbujas para aireación. Pero para realizar la extracción de las microalgas, la empresa dispone de una centrífuga que separa el agua con todas las sales minerales de la biomasa de microalgas. El proceso de extracción es simplemente con una espátula y se vierte el contenido de las microalgas a una bolsa. Posteriormente se mete en una cámara frigorífica que hace que la célula se conserve intacta. La bolsa va etiquetada con el tipo de cepa y el tiempo en el que se metió en la cámara. Es decir, el cosechado de las microalgas se hace mediante una centrífuga con objeto de no romper las paredes celulares de las microalgas, ya que su rotura podría dar lugar a pérdida de sustancias químicas presentes en el interior de las microalgas. La biomasa obtenida se recoge y se congela a unos menos 20 grados centígrados y se clasifica convenientemente etiquetada en una serie de bolsas. El hecho de tener escasa, por no decir nula, competencia otorga a la empresa una ventaja en el mercado nacional. No obstante, se debe actuar con rapidez a la hora de dar a conocer la compañía y los productos que ofrece la misma a terceros. Cada vez son más los artículos y publicaciones en los que se reflejan las ventajas de producir moléculas de alto valor añadido a partir de microalgas, por lo que no serán pocas las empresas emergentes que se interesen en explotarlas.